Además, son razones para la esperanza porque frente a discursos impacientes que uno oye en muchas ocasiones de algunos compañeros que pretenden su personal asalto al cielo, pues Rafael apela a los intereses colectivos y a sus luchas, que en América Latina pues son expresión de conquista sin vuelta atrás. Este libro además es una invitación a conocer a toda una corriente de marxistas normalmente desconocidos y que están ausentes de los estudios europeos sobre el marxismo latinoamericano y que hay que recuperar. Ahí están Sandalio Junco, Julio Antonio Mella, José Carlos Mariátegui, Roque Dalton, César Lora, Hugo Blanco, en fin, hay una serie de marxistas revolucionarios latinoamericanos que en su momento hicieron la síntesis entre la teoría y la acción revolucionaria y que se enfrentaron tanto a las oligarquías de sus propios países como al marxismo ortodoxo de la Internacional Comunista, reinterpretando el tiempo que les tocó vivir y la vista puesta en el horizonte de la revolución socialista en América Latina y en su unidad. En Carta a un amigo venezolano, es una de las partes de este libro, como ha comentado Julián, él busca los antecedentes históricos de esa unidad pendiente de América Latina, desde Tupac Amaru en el siglo XVIII a los intentos de Bolívar, Martí y Sandino. Y lo que pretende es agrupar ese hilo entre el pasado y el presente en los proyectos de unidad latinoamericana que hoy enarbolan venezolanos, bolivianos, ecuatorianos, nicaragüenses y cubanos, en ese ALBA del que nos hablaba antes Ramón. De igual modo, plantea las experiencias acumuladas con sus avances y sus retrocesos y las analiza a lo largo de este capítulo de Carta a un amigo venezolano, porque Rafael plantea que en el pasado yace el bosquejo del cuadro presente. Desde el punto de vista analítico, esto quiero resaltarlo, desde el punto de vista analítico apela a conceptos del marxismo revolucionario, como es el concepto del bonapartismo sui generis, para explicar el carácter contradictorio de algunos gobiernos bolivarianos y de sus líderes que resisten al imperialismo, pero que no terminan de romper con él. Un concepto, este del bonapartismo sui generis, formulado por Trotsky hace más de 70 años, en 1938, para explicar la política de nacionalización de la industria petrolera del presidente mexicano Lázaro Cárdenas, y que Rafael recupera para explicar ese carácter bonapartista sui generis que tiene, que aplica al análisis de los procesos actuales. Asimismo, plantea el debate sobre las condiciones objetivas en las que se dan estas experiencias revolucionarias y la dimensión necesariamente continental, si verdaderamente se pretende la liberación del imperialismo norteamericano. Rafael huye de esquemas preconcebidos y de modelos, no le gustan los modelos, huye de ellos. Modelos que a veces le gustan a algunos teóricos, ¿no? El modelo cubano, el modelo no sé qué, el modelo chino. Él huye de esos modelos. Él se acerca al análisis con instrumentos teóricos como la ley del desarrollo desigual y combinado, sobre todo para comprender las paradojas y contradicciones que la lucha de clases en Latinoamérica conlleva y poder actuar sobre ellas, sobre esas contradicciones. En los encuentros imposibles, que es la otra parte del libro, está escrito con un cierto humor. Yo
les digo que me reí muchísimo cuando la leí por primera vez. En esa parte el debate está servido. Rafael reúne a estos dos personajes del siglo XX, como ha dicho Julián, a Trotsky de la primera década del siglo XX y a Che de la segunda década del siglo XX, para hablar de una serie de cuestiones, de la lucha armada, de la revolución bolivariana, de la irrupción de los pueblos indígenas, del internacionalismo, del socialismo del siglo XXI, de la revolución política en la antigua Unión Soviética, y ambos, Trotsky y el Che, ponen sobre la mesa debates no resueltos dentro de la izquierda que sería muy sano abordar en algún momento. Bueno, a ver, ¿qué puedo decir del autor, de Rafael de Falvi? Bien, yo diría que hubo varios tiempos en eso. Hubo la época de estudiante en los años 60, que sufrió persecución y cárcel en Madrid. Después vino el tiempo del exilio, tras el estado de excepción en 1969, que lo llevó a Roma, donde allí tuvo la oportunidad de participar en el otoño caliente que vivieron en aquella época los obreros italianos. Después vino el tiempo de América Latina, que lo llevó de Caracas a Santiago de Chile, a Buenos Aires, a Bogotá y a otros países latinoamericanos. Tengo que señalar que con Bolivia tenía especial predilección las luchas de la Central Obrera Boliviana, la COB. Le indicaban, en cierto modo, el método de lucha que ahora retoman los indígenas y los campesinos bolivianos en sus movilizaciones populares. Y por América Latina tomó nota de las experiencias de hombres y mujeres que planteaban una profunda revolución en su conciencia colectiva de decidir el futuro, de cambiar el rumbo de la historia. Por allí participó en la experiencia del movimiento obrero venezolano, que desde aquellos años planteaba de forma propagandística el control obrero sobre la producción y que hoy en día se ha convertido en un instrumento para el cambio. Después volvió a España, entró en la redacción de Combate, el órgano de la Liga Comunista Revolucionaria, la LSR, y poco más tarde entró en Diario 16. En Canarias, su carisma como periodista le granjeó innumerables lectores. Estoy segura que muchos de ustedes lo leían. Tenía una columna Rielando, se titulaba Rielando, y en esa columna él diseccionaba la realidad internacional buscando las claves que le permitieran al lector avesado entender lo que ocurría. Sus colegas periodistas lo conocían bien, a Rafa. A él le gustaba trabajar con las palabras, huía de la retórica vacía y intentaba establecer una cierta complicidad con sus lectores. Mantuvo una columna de opinión casi diaria sobre política internacional en varios medios de comunicación de las islas, en la provincia, en la Gaceta de Las Palmas, en Canarias 7, en Canarias Ahora, en revistas como Anarda, que nombraba antes Julián, en El Terrero, y también colaboró en tertulias radiofónicas y en los últimos años tuvo la oportunidad de trabajar en televisión autonómica con un programa muy bonito que se llamaba Cine Hermano, hace ya varios años, y también en televisión española con un programa que se llamaba Planeta Sin Fronteras, donde tocaba todos los temas de la inmigración. Bueno, pues tengo que apuntar que Rafael no era escritor, era un periodista, y era un buen periodista. Tenía un gran olfato para captar lo esencial de los acontecimientos y ver por dónde iban los tiros. La vieja máquina de escribir y el ordenador más tarde fueron los vehículos a través de los cuales expresaba sus ideas, convirtiéndose en un referente para muchos que lo conocieron y que lo descubrieron.
tenía una forma peculiar de terminar sus artículos con un cosas que pasan, un ya veremos o un dicho queda. Bueno, pues si quieren tener una buena conversación con Rafael, esa parte de la carta a un amigo venezolano está escrito de una forma muy directa, como una especie de diálogo con el lector. Pues les sugiero que se lean el libro que se presenta hoy. Él era un gran conversador, las sobremesas podían prolongarse durante horas. Yo creo que por eso le gustó tanto aquella presentación del libro sobre Venezuela, porque se hizo al calor de una buena comida. Con los amigos saharauis, los amigos colombianos, venezolanos, los amigos de Tenerife, entre los que estaba José Manuel Méndez, con quien sentía, al que le sentí, tenía un gran aprecio. Recuerdo cuando venía a Tenerife, me comentaba después que se había quedado hasta las 4 o 5 de la mañana hablando con José Manuel. Bueno, pues en esas conversaciones compartíamos la alegría cada vez que la revolución tenía un pequeño avance en cualquier lugar del mundo, o si los trabajadores conseguían alguna conquista parcial, por pequeña que fuera. Yo recuerdo las largas veladas nocturnas en nuestra casa de Carabanchel, en la época que vivíamos en Madrid, con un gran amigo, periodista también, Carlos Brada, un periodista argentino de Diario 16, que logró escapar de la dictadura de Videla. Y bueno, en este libro ustedes podrán apreciar el amor de Rafael por América Latina, que como él mismo señala, le ataca vía cultural, desde la infancia. Y es un contacto con América Latina a través de la música y de las historias familiares sobre el abuelo que trabajó en el puerto de Buenos Aires. En este libro van a encontrar una pequeña síntesis de la rebelión del pasado y la revolución del presente, que hoy está en marcha en América Latina. Y bueno, pues sería muy bueno que fuera leído con especial interés por las nuevas generaciones, en una época de mucho pensamiento de emprendeduría, como sabemos, de competitividad individual, de mercado, pero también una época de resistencias en Europa, de surgimiento de fuerzas anticapitalistas en este continente, una nueva gente que, como dice Jaime en el prólogo, a uno y otro lado del Atlántico, busca retomar el hilo rojo de la historia y construir otro mundo. Para finalizar, quiero decirles que con este libro, Rafael sobrevive en las palabras. Una bonita manera de estar entre nosotros. En ese terreno único de arena junto al mar, donde él echa una ojeada a cómo van las cosas por América Latina. Bueno, pues muchísimas gracias por estar hoy aquí y, en fin, y nada más. Ha habido algunos problemas técnicos porque hay un vídeo que prepararon, bueno, lo elaboraron los hijos de él, de Rafael, que es mío también. Queríamos, se puso en la presentación de Las Palmas y bueno, pues queríamos mostrárselos, ¿no? Que ustedes lo vieran también. Lo expresan de manera diversa y desigual, pero también se combinan en una dirección común. ¿Por qué iban a inclinarse ante la desventura anunciada de sus vidas si la producción y la tecnología actuales están en condiciones de resolver sus problemas más sencillos de sobrevivencia?